Elisa terminó de escribir la columna para el diario cerca de las 4 de la mañana. La releyó con calma y en voz alta. ¿Le gustaba? No, no del todo. Se echó hacia atrás en la silla y estiró los brazos al cielo. Quería relajar el cuello, la espalda, pero solo consiguió agudizar el dolor cervical. Se levantó del escritorio y se dio cuenta que tenía las piernas hinchadas, los pies mucho más. Caminó con dificultad hacia la cocina para prepararse un té. Pensó en los tobillos de los elefantes en su ausencia de tobillos. Quizás por eso recordó el viaje a África. Las sabrosas comidas, las sonrisas de los niños, los cuadros pintados con arenas de color amarillo, rojo, anaranjado, negro para las sombras. Se dejó envolver por aquel paisaje silencioso, por las tonalidades cambiantes de los plácidos atardeceres que disfrutó allí. De eso hacía años, pero aún extrañaba sentirse en viaje, en ruta, algo así. Al principio no fue grato, claro que no. Los primeros años fueron lágrimas, desarraigo, soledad, hasta que más o menos se fue acostumbrando. De vuelta en su tierra, y a pesar del tiempo transcurrido, a veces seguía sintiendo el mismo desarraigo, y solo muy de vez en cuando se permitía alguna lágrima. Puso agua a calentar y salió a la terraza. Encendió un cigarro. Se dijo que era el último de la noche. Hola, bienvenida al nuevo día. Daba igual. Algunos autos empezaban a moverse por la ciudad. En la parada de buses de la esquina, una mujer con un coche de bebé esperaba el bus. Un hombre en bicicleta pedaleaba lentamente con la mirada fija en el suelo. La luz intermitente de un avión sobrevoló la ciudad. La luna pintaba de azul la nieve acumulada en la cordillera. Le gustaba Santiago, a pesar de la inseguridad, el ruido, la contaminación. Le gustaban sus amistades, su departamento, la comida casera, su trabajo sin la esclavitud del horario de oficina que tanto le había costado lograr. ¿Por qué entonces estaba triste? ¿De dónde le venía esa pena tonta que le quitaba el sueño y hasta el hambre? Durante la tarde le había llamado a su amiga Claudia desde el diario para recordarle que sus últimas columnas venían apartándose de la línea editorial. Que Fernández, el director, lo había dejado pasar, pero que se estaba enojando, que ella había tratado de defender su postura frente al tema, que le había costado lo suyo y que tuviera más cuidado para la próxima. ¿A qué se refería exactamente? Tenía claro de que no había abandonado sus ideales. A pesar del desencanto, estaba segura de que nunca iba a perder vigencia, salvo, claro, una hecatombe, en fin, en que la humanidad desapareciera de la Tierra. Entonces todo haría igual porque ya no habría nada, o al menos nada de lo que una mente humana pudiera tomar conciencia. ¿Iría por ahí la crítica? De vuelta en la cocina se sirvió el té, muy rojo como la sangre. Después volvió al escritorio. A su columna le faltaba el título. No podía enviarla a Céfala. Quizás le estaba costando porque el texto le provocaba dudas y eso la desconcentraba. Releyó lo escrito muchas veces. A medida que lo hacía, iba cambiando algunas frases, bajando el tono, suavizando la crítica a la marcada estratificación social. También borraba frases enteras que no dejaban huella en la pantalla del computador, que redondeaban la idea porque le quitaba consistencia. Sintió que se estaba traicionando, que las huellas se iban acumulando dentro de ella como quien barre la basura debajo de la alfombra. Donde antes había frases, ahora imaginaba grietas, sucros profundos que aumentaban la separación de las personas, que las hacía caer en esas honduras sin posibilidad de escapatoria. Una letra menos era una cara menos, la de un niño, una mujer, un anciano, un hombre pobre, un ser negado, borrado del mapa. El agudo dolor en el cuello volvió a pincharla. Se dio cuenta que tenía los dientes apretados, como un perro rabioso. Bebió el té y se tomó un analgésico. Releyó por enésima vez todo el texto. Sentía fiebrada, pero no era fiebre lo que enrojecía sus mejillas. Eso que estaba escrito ahí no podía ser suyo. ¿Qué estaba haciendo con su vida? Se paró como un ciclón y se fue a la terraza. El sol empezaba a pintar de rosa el cielo y parecía acariciar la cordillera. La ciudad se desesperezaba. Los autos iban y venían con su carga de trabajadores somnolientos. Niños inquietos, madres cansadas. Inspiró el olor a pan recién horneado que subía desde la panadería de la esquina. Esta era la ciudad que ella quería, una ciudad viva, no aquello en lo que se estaba convirtiendo. Escribiría su columna porque había que hacerlo, y lo haría bien. ¿Eso no era lo que venía haciendo bien? ¿Bien a juicio de quién? Se le apretó la garganta y se le escapó un ruido similar a un quejido. No lo venía haciendo bien. A medida que sus ojos se llenaban de lágrimas, la imagen de la cordillera fue emborrándose. Se dio permiso para llorar. Pensó en tenderse en la cama y descansar un rato, pero no lo hizo. Estaba claro de que ya no iba a dormir. Volvió al escritorio, abrió la carpeta con sus últimas columnas y empezó a leerlas. ¿Cuáles eran sus temas? Los que le dolían en algún lugar indefinible. Esos eran sus temas, los que le daban asco, rabia, vergüenza. La pérdida de confianza de la gente era una de las cosas que más... Esa especie de desesperanza aprendida de que el futuro no podía ser mejor, y la rabia. Volvió a la columna. De pronto le vino a la mente la palabra fragmentación. ¿Serviría como título? ¿Solo una palabra? Tenía que ser una que pudiera sintetizarlo todo. Quiso revisar los sinónimos para aumentar el foco. Abrió un diccionario en la red y lo leyó. Desintegración, quebradura, fraccionamiento, troceado, rotura, división. Muchas imágenes que había visto y oído en la calle, en la tele, en la radio, fueron pasando frente a sus ojos como un zapping.
La extensión que debía tener el texto hacía imposible escribirlas todas, pero podía hablar del pozo de sensaciones que se le iba quedando en el cuerpo y en el alma. Empezó a reescribir su columna sin detenerse a corregir los errores en las palabras que había rellenado los espacios en blanco. Las líneas rojas que resaltaban, subrayándolas, parecían decirle que ahí había más que un error, que desmenuzar así la historia y levantarle las faldas a la realidad no le iba a salir gratis. Cuando terminó de escribir y corregir los errores, el sol ya le daba en plena espalda. Cerró los ojos y disfrutó de ese calor relajante, generoso, que aún alcanzaba para todos. ¿Era un texto como ese el que quería escribir? Sí, eso era lo que tenía que escribir. Abrió el correo electrónico y adjuntó el texto. Enviar. Se echó hacia atrás en la silla y dejó caer los brazos a los lados. Se fue a la cocina. Después de muchos días de inapetencia, sintió hambre. No era mucho lo que tenía en el refrigerador, así que optó por 2 huevos a la copa y tostadas. Literalmente se los zampó. Cumplió con sus rituales cotidianos de antes de irse a la cama. Luego cerró las cortinas del dormitorio y se acostó. Trató de estirar hasta el último sus músculos como un gato y mientras movía los pies buscaba las zonas más frías de las sábanas, se fue durmiendo tranquilamente. Por la tarde la despertó el ruido del teléfono. Era Claudia desde la editorial. Le esperaría en la cafetería de la esquina. Elisa, ¿te volviste loca o qué? A las 6 tenemos una reunión con Fernández. Tranquila, voy para allá. Se dio una ducha y se vistió con calma. ¿Le diría a ese hombre que le iría? Era mejor esperar a verlo. Claudia exageraba a veces. Quizá esta era una de estas ocasiones. Entró a la cafetería y la buscó con la mirada. Tuvo que recorrer los rincones de la sala. Estaba en uno de ellos. Se iría que medio escondida. Pensaba que te habías ido, dijo Elisa. Me gustaría, cómo no, con el lío que has armado. No es para tanto. En este país no se pueden decir las cosas así. ¿Y entonces cómo? No de frente, no con un puñete a la cara. No te pases, ¿qué quieres? ¿Más eufemismos? Así funciona el país, no mi país. Vamos a subir y te vas a retractar. ¿Te das cuenta de que metiste el diario en el baile? Es que están en el baile y desde hace mucho. ¿Te das cuenta de lo que dices? Eres periodista. Porque me doy cuenta es que lo digo. Falta mucho para terminar de pagar el apartamento, el colegio y después la universidad de mi hijo. Es más fácil para ti ser una mujer sola y sin hijos. Yo también tengo miedo. Miedo no es eso. ¿Cómo lo llamas entonces? La camarera llegó con los cafés. Se ensimismaron vertiendo en ellos el endulzante. Agitaban sus cucharitas, sacándole sonidos a las paredes de vidrio de los vasos. Después de minutos de silencio duro, Claudia dijo: Lo llamo sentido común. Bebieron unos sorbos, mirando a 2 niños que tomaban helados en la mesa de enfrente. No te voy a meter en esto, dijo Lisa. Es asunto mío. Hace tiempo que me estoy sintiendo, ¿cómo decirlo?, ajena, dijo Claudia. Mientras escribía, a medida que la página en blanco se iba llenando de letras con sentido, yo me iba llenando de lo mismo. Te van a desvincular. ¿Lo ves? Otro eufemismo. Si estás en lo correcto, lo que van a hacer es echarme. La amiga se dirigió a la caja y pagó la cuenta. Salieron juntas a la calle. Si es la última vez que entras a este edificio, habrá sido tu culpa. Y aunque te enojes, te diré, te lo dije. Entraron a la oficina del director, eran ya las 6 de la tarde y el director al ver a Claudia le pidió que por favor saliera porque eso tenía que ver la situación con Elisa. Cuando Claudia se fue, el director se dirigió a su sillón y se quedó hablando con solamente Elisa. Se estaban viendo directamente y la primera en tomar la voz fue Elisa. Ella le dijo las razones por las que no estaba de acuerdo con el trabajo y por qué no lo iba a hacer. Mientras tanto, el director estaba escribiendo en la hoja que ella le había entregado las correcciones que Elisa le debía aplicar a su escrito y que si no las hacía tendrían que despedirla, por lo cual lo puso a decir entre el finiquito que le tenía listo o corregir el escrito. Ella primero leyó su escrito a ver cómo lo había corregido y luego revisó el finiquito. Después de haber revisado el finiquito decidió que lo mejor era firmarlo de una vez. El director se enojó y se empezó a poner agresivo con Elisa,
tanto así que le deseó suerte, pero para conseguir un buen trabajo con la poca edad que ella tenía. Elisa no estaba tan preocupada porque ella tenía unas bajo la manga. Rápidamente Elisa sacó una grabadora de su bolsillo con la que había grabado toda la conversación con el director. Entonces ella lo amenazó con subirlo a la red. Antes de que Elisa saliera a la oficina, el director le dijo que sospechaba que nadie le iba a contratar y le preguntó que si le parecía una buena dosis de lenguaje indirecto criollo. Después de salir de la oficina se encontró con Claudia, que estaba preocupada por lo que le había pasado. Ella le contó que la habían desvinculado, o en otros términos, despedido. Claudia lo lamentaba mucho, pero aunque no lo pareciera, Elisa estaba más bien aliviada, aligerada y aterrizada. Luego de todo esto, Elisa volvió a su apartamento, dejó la cámara de video sobre el escritorio y se sentó frente al computador. Se conectó a internet. No se levantó de allí hasta que colgó en su cuenta la columna completa, tal y como se le había mandado al director. ¿La grabación? No. ¿Para qué? Ella dijo, porque realmente ya no era importante. Luego se sirvió una copa de vino y se instaló en la terraza. Mientras que estuvo en la terraza, vio mucha gente, como la gente que volvía a sus casas luego de la jornada de trabajo. También vio a los jóvenes de la facultad de enfrente, que salían de clases enfrascados en sus conversaciones. Vio la pizzería de la esquina, en donde se escuchaban y llegaban gritos y aplausos que celebraban el gol que alguien había marcado. Desde donde ella estaba también podía oír el llanto de un recién nacido que subía desde alguna ventana vecina. La vida seguía su curso. Volvió al computador porque tenía ganas de escribir, necesitaba hacerlo. Y al mirar la pantalla vio que en su cuenta bajo la columna que había subido tenía 3 me gusta. Desde ese momento ella se empezó a sentir menos sola que nunca. Y ella pudo sonreír. Fin.